Continuamos para conversar de algo que, bueno, es una noticia que se dio y que ha causado, bueno, bastante malestar en el sector industrial. De hecho, esta noticia la dio en primicia el presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil en estos micrófonos, Francisco Jarrín, dijo la anterior semana que el gobierno había decidido implementar un gran apagón para las industrias y mencionaba que la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, los había informado la noche del 11 de diciembre a todos los empresarios y que el 15 de diciembre hasta fin de año empezaría este apagón industrial. El gobierno dejaría de proveer energía a las industrias que están en el grupo de alto voltaje 1 y alto voltaje 2, conocidas como AB1 y AB2. Estas industrias que están en este segmento son las que se consumen más energía en el país. En el grupo de las AB2 están, por ejemplo, las dos grandes mineras, Landin Gold y Ecuacorriente. Y bueno, el dirigente gremial ha considerado que esta medida ha sido tomada porque el país tiene un déficit de electricidad. Y sí, el gobierno anunció fin de los apagones desde el 20 de diciembre. No sabemos qué pasará en enero. En todo caso, de alguna manera se tiene que compensar esto que está pasando, esta medida, ¿no? Y ya la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, indicó que son 7 empresas a las que se va a desconectar por 15 días de los segmentos AB1, AB2. La ministra aclaró que, en respuesta a este anuncio que hizo Francisco Jarrín, ¿no?, que el apagón industrial sería solamente a estas 7 empresas. Y bueno, por 15 días. ¿Cómo impacta esto a las empresas mineras? Estamos con Fernando Benalcázar, experto en estos temas, para hablar sobre esto y, bueno, cómo va a afectar este apagón que ya es una realidad, que ya la ministra lo confirmó, pero simplemente aclaró que sería para 7 empresas. Gracias, Fernando, por estar con nosotros. Buenos días. Y bueno, ¿cuál es su criterio de esta medida que toma el gobierno? Nos quita los apagones a los ecuatorianos, a los hogares, pero les manda el apagón industrial a las empresas. Gracias, Verónica. Buen día, un día especial para toda la audiencia. Desde el mes de septiembre, a nivel presidencial, se aclaró y se transparentó el tema de las tarifas en el sector minero, como parte de las AB2. Recordará toda la polémica, aquí hemos conversado al respecto. Finalmente, ¿qué hicieron? Aceptar lo que tiene que ser transparente. Usted no puede tener un negocio en donde vive con subsidios. Ese fue el primer gran paso que el gobierno dio. El segundo paso que el gobierno dio fue formalizar el tema de que yo tengo obligaciones como Estado de darle a una de las 2 empresas de energía, que es el caso de Fruta del Norte, de la empresa canadiense Landin Gold, tal como dice su contrato en la cláusula respectiva. El Estado proveerá el servicio público de electricidad. Pero por otro lado, ellos también tienen que dar algo a cambio. Vamos allá. En el caso de Ecuacorriente, aquí mismo conversamos con usted, casi fue una primicia, el tema del bendito contrato y obligación contractual de hacer su propia autogeneración. Que no se ha cumplido. Que no se ha cumplido. Y en eso felicito a este gobierno y a la ministra Manzano y a la viceministra respectiva de Minas, porque se han parado firme, como debía ser. Porque si a lo largo de 12 años se ha jugado y se ha pasado la pelota en el campo de fútbol, esta vez el Estado les paró y les dijo: señores, el crecimiento de su mina no va porque no va mientras ustedes no cumplan con su contrato. Entonces, con esos 2 antecedentes, claro, ahora hay un impacto adicional. ¿Por qué adicional? Porque desde septiembre, cuando comenzó todo este proceso, y siendo justos con el esquema de la limitación que el Estado o que el gobierno de turno ha enfrentado, y el Estado no ha invertido en generación termoeléctrica ni en el seguimiento de proyectos claves, en este gobierno enfrentan una situación en la cual creo yo que los industriales, los empresarios, las cámaras han sido muy consistentes con una realidad. ¿Cómo podemos exigir si de la noche a la mañana no se saca megas? Los megas se sacan con millones de dólares de inversión, como hemos visto. Contratos, hemos visto compra de energía de nuevo, revivir procesos de mediación que estaban muy difíciles sacar adelante, los han sacado adelante. ¿Para qué? Para incrementar la potencia disponible. Entonces, para concluir este primer segmento, en el caso puntual de Landin, en septiembre, ellos comenzaron a incrementar su potencia instalada de emergencia. Hoy día están alrededor de 10 megas y con eso están prácticamente produciendo a un 50-60%. Y en el caso de la otra mina, desde octubre, que la ministra les paró
y usted recordará que públicamente lo dijo, a partir de mañana a la al mediodía, yo no doy 87 megas más. Se han demorado, no están en capacidad de tener su propia generación y han estado bastante limitados. Esto del apagón industrial va a tener un mayor efecto en Ecuacorriente, que recibía 4 megas, no así Fruta del Norte, que estaba ya autogenerando. Han bajado su producción por obvias razones y eso va a tener un impacto que podemos analizar más adelante en cuanto a las exportaciones mineras y demás. Pero es un mal necesario si ponemos en una balanza también el tema. Yo no creo que sea político, como todo el mundo lo quiere poner, pero si los ecuatorianos ya hemos sufrido, literalmente los que estamos sujetos a los cortes y a los apagones todos los días, un alivio, bienvenido. Estábamos conversando con Fernando Benalcázar sobre el apagón empresarial y el apagón en empresas mineras. Ya lo anunció la ministra Manzano, que aclaró que son 7 empresas a las que se va a desconectar por 15 días de los segmentos de consumo de alto voltaje 1 y alto voltaje 2. Esto ocurrirá desde el 15 de diciembre y entre ellas está las empresas mineras, las 2 grandes mineras, Lundin Gold y Ecuacorriente. Estamos con Fernando Benalcázar, experto justamente en estos temas, que, bueno, está dando su criterio respecto a esta decisión del gobierno. Continuemos, Fernando. Entonces, ¿qué podemos concluir de esta decisión de este apagón industrial? Que se incrementa ya el impacto que viene dado desde septiembre, cuando oficialmente comenzaron los apagones, y conlleva para cada una de las 2 empresas, al igual que para el segmento de pequeña minería, no nos olvidemos de eso. En términos generales, el país el año pasado, desde el sector minero, exportó 3.300 millones. De los cuales 35 redondeando, 35% corresponde a cada una de las grandes mineras industriales, las 2 que usted mencionaba, y aproximadamente el 30%, es decir, 1.000 millones, a la pequeña minería. Entonces, en la pequeña minería vamos a ver también un impacto que se asocia a 2 factores. El primero es que este gobierno en enero declara la guerra interna a los grupos de delincuencia organizada, que tuvieron un impacto fortísimo en el control de ciertas concesiones mineras prolíferas, pero de manera ilegal. Claro. Entonces, al haber esos controles, mucho de ese material mineralizado que es procesado en plantas de beneficio debe haber caído y veremos resultados que tienen un impacto en la, entre comillas, producción lavada o legalizada que se hacía en esas plantas. Esas plantas, en su mayoría, no tienen autogeneración. Entonces ahí veremos un impacto, estimo yo, en el rango del 10-15%, es decir, 150 millones pueden caer en exportaciones. Y algo similar con lo que ha pasado en Ecuacorriente, de sus 1.200 millones que aproximadamente ha exportado en un año, si tomamos de base el 2023, unos 250 millones prácticamente se reducirán. ¿Por qué? Si solo vemos que entre octubre 16 y noviembre 16 estuvo totalmente parada la mina durante un mes. Claro. Ahora está con un tren de producción y está intentando compensar. Y algo similar pasaría con Lundin Gold. Comparativamente de los 1.100 que produjeron en el año, perderán un 10%. Y eso es pérdida para el Estado. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que el 50% de los beneficios que genera la mina Fruta del Norte son beneficios del Estado. Y 52% de los beneficios, en el caso de Ecuacorriente, son del Estado. Y en el caso de la pequeña minería, existe el pago permanente y fluido de las regalías. Igual. Entonces sí tiene un impacto en el portafolio económico del país, de un sector que estaba creciendo y que lamentablemente este año, y en eso coincido, hasta pienso que la viceministra de Minas es un poco conservador en decir que hay una caída del 20% en exportaciones. Yo soy más del rango del 25%, 30%. Pero lo bueno es que sí es exitoso el gobierno en todos estos procesos que vemos que buscan llenar ese vacío energético, y las lecciones aprendidas especialmente para Ecuacorriente, que debe estar mejor preparada para autogeneración. El próximo año no deberíamos estar enfrentando situaciones como estas. Bueno, en todo caso, si es que hay algo positivo, pese a que, claro, si se caen las exportaciones también pierde el Estado ecuatoriano, pero es importante que las grandes empresas mineras, como estas 2 que mencionábamos, tengan su autogeneración, porque era una obligación contractual que ellas tienen.
En el caso puntual, insisto, no estoy defendiendo a Fruta del Norte, su contrato fue negociado de una manera, ellos tienen el compromiso del Estado de proveer. Pero también es interesante que hay 2 contratos de explotación minera adicionales y uno, el que está firmado ya con SolGold para el proyecto Cascabel, claramente establece que la empresa será parte de los procesos de autogeneración y contará con su propia fuente. Lo mismo ahora que el gobierno anunció que ya han terminado la negociación para el proyecto Cangrejos en el sur del país con la empresa Lumina, también está considerado que generen y autogeneren. Eso es importante, porque seamos realistas, nadie puede poner miles de millones de dólares dependiendo de un tercero para poder ser eficaz y productivo en su operación. A diferencia del sector petrolero. En el sector petrolero siempre ha habido autogeneración, siempre ha habido cuidado de la fuente de energía. En el sector minero, tal vez en su momento de las negociaciones fue un gran logro, porque no nos olvidemos que era 2012, 2016 cuando se negociaron estos 2 primeros contratos de explotación minera. Se vivía un mundo en el cual Ecuador iba a exportar energía, todo el mundo hablaba del cambio de la matriz energética y demás. Entonces, de pronto las circunstancias eran muy diferentes. Pero en estas circunstancias actuales yo creo que eso es lo mejor hacia la sostenibilidad de la industria minera futura. Bueno, importante este tema. Muchísimas gracias a Fernando Benalcázar por estar con nosotros. Siempre a las órdenes, Verónica.